Bienvenidos a todos. Esta es una edición más del programa Teen News, donde esta vez vamos a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con los otros temas anteriores, pero es bastante interesante, es algo que quise hablar desde que inició este mini proyecto. Acá tenemos a una invitada, su nombre es María Luisa y nos va a contar un poco de sus experiencias personales del intercambio. Primero, Luisa, me gustaría saber cómo consiste entrar. Bueno, mi sueño siempre, siempre, siempre fue hacer intercambio porque a mí me encanta conocer lugares nuevos y probar cosas nuevas, comidas nuevas. em, Me gusta, tipo, saber de nuevas tradiciones. Entonces, me contacté con una agencia y el, me recuerdo que yo quería irme a los Estados Unidos. Quería irme a los Estados Unidos. Pero como yo entré medio de última hora, ellos solo tenían cupos para Inglaterra. Y yo dije, Inglaterra es una buena idea. Nunca había pasado por mi cabeza irme a Inglaterra, pero parecía una idea muy, muy buena. Ahí me asigné para el cupo, mandé toda mi historia, todo lo que hice, así de los idiomas que hablaba. Y después de todo el proceso, eso duró como 2, 3 meses. Ahí me aceptaron en el intercambio y, y sí, fue eso. Y después, antes de irme, yo conseguí un cupo para un amigo mío también, un amigo mío de infancia que le conocemos muy bien, a Valentino. Y después nosotros nos fuimos juntos a Inglaterra y así. Fue una experiencia increíble, conocí muchísimos lugares nuevos, probé mucha comida nueva, hice muchas amistades como de Inglaterra, hice amistades italianas, hice amistades españolas y amistades paraguayas que yo no conocía antes. ¿Cómo fue el proceso para ingresar, Luisa? Me gustaría saber qué tuviste que hacer, cosas específicas que tuviste que rendir o que tuviste que demostrar, documentos, etcétera. Ok, en realidad yo no tuve que rendir nada para irme a Inglaterra. Para los Estados Unidos sí se necesita, pero para irme a Inglaterra yo tuve que... ellos, tipo, la agencia me mandaban preguntas y yo tenía que responder. Es así, las actividades que ya hice cuando era más chica o las actividades que yo hago ahora, los idiomas que hablo, si tengo alguna enfermedad, si tengo alguna intolerancia. Y son preguntas así básicas que ellos necesitan saber para mandarme. Pero son más preguntas personales también para ponerte junto con otras personas en tu pieza. Entonces, preguntas de personalidad como si te gustan animales o si te gusta estar con otras personas, si sos sociable, ese tipo de preguntas. Y por lo menos de Inglaterra, ¿cuáles fueron tus mejores momentos? ¿Qué disfrutaste más de allá? Em, yo creo que el mejor viaje que yo hice, por ejemplo, porque nosotros teníamos el tren en Inglaterra, entonces nosotros podíamos irnos donde queríamos. Dos viajes que me gustaron mucho fue la primera vez que me fui a Londres, porque es Londres y fue la primera vez que tipo así, que me fui a Europa, que pisé afuera del país, que no sea Brasil y Paraguay. Y para mí era algo súper, súper nuevo, mucha gente, algo muy grande. Y por suerte fueron con mis amigos paraguayos de allá. Fue increíble. Y tipo, el segundo viaje que más me gustó, que em, me fui con dos amigos, una niña y un varón. Nos fuimos a Liverpool y fue un viaje increíble. Nos fuimos al estadio de Liverpool también. Fue así, uno de los viajes que más me reí y salí muy feliz de ahí. Y bueno, Luisa, yo quiero saber, porque para intercambio hay muchas opciones. ¿Vos te quedaste en colegio o con una familia? Bueno, en Inglaterra me quedé con una familia. La familia era mi host mom. Tenía un host brother de 5 años y tenía una host sister de 25. Y estuve también con una compañera italiana que está en la misma pieza que yo y ella tenía 17 años. Y para, tipo, nuestra conexión fue muy, muy buena. Em, Nuestra conexión fue súper, súper buena, hablábamos súper bien y con Mía, que fue la italiana que me quedé,
nosotros así nos tornamos mejores amigas, nosotros siempre estábamos juntas, nos íbamos al colegio juntas y fue algo muy, muy bueno para mí porque tenía a alguien de mi edad junto conmigo, entonces para mí fue algo que me ayudó mucho más en ese proceso de que estaba lejos de mi familia y de todos mis amigos acá de Paraguay. Wow. Tuviste tus experiencias, ¿verdad? ¿Y tenés algunas anécdotas? No diría malas, pero de inconvenientes que te pasaron mientras estuviste en Inglaterra. ¿Algún que otro problema que tú... No problema, pero Sí, cosas complicadas que se interpusieron. sí, la verdad que lo más complicado para mí fue el clima. Como yo estaba en una familia y la agencia del intercambio, ellos no podían, tipo, nuestros padres no podían llevarnos al colegio, nuestros hosts, porque nosotros teníamos que crear la independencia de hacer cosas solos. Entonces teníamos que andar de bus, pasamos de bus en bus o de tren en tren, y teníamos que, para eso teníamos que caminar hasta llegar en la estación de bus. Entonces, como en Inglaterra todo el mundo sabe que el clima es bien gris, llueve mucho, 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 y cuando me fui era invierno. Entonces estaba tipo casi entrando el invierno. Y llovía mucho, 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 y así, a veces yo llegaba en casa mojada, pero eso fue la mayor inconveniencia que tuve. Y ahora vamos a saltar a la otra parte, pero para hacer esta transición de los dos países que estuviste, ¿querés comparar un poquito las diferencias? Sí, Las sí. primeras diferencias, primeras impresiones. Em, la primera diferencia que es la diferencia así, la más drástica, es de que en Inglaterra yo estuve con una familia y en Estados Unidos yo estoy viviendo en una boarding school. Entonces, en Inglaterra yo vivía con una familia y estudiaba en un colegio así con otras personas, un colegio público. Y en Estados Unidos yo estoy viviendo en el colegio, en una villa que hay en el colegio, y así con otras niñas, muchas, 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 muchas chicas en nuestra casa. En mi casa hay como 40 chicas. Y también yo estudio donde vivo, ¿entendés? Esa fue la diferencia más grande así que tuve. Y, por ejemplo, en Inglaterra yo era mucho más libre. Tipo, teníamos los trenes, teníamos los buses y así. Si quería irme a Londres un fin de cualquiera, yo podía irme, ¿entendés? Con mis amigos. Pero en Estados Unidos eso es más difícil porque sabemos que no hay mucho tren y no hay mucho bus. Entonces es solo con Uber. Pero por nuestra seguridad también el colegio no le gusta que agarremos Uber. Entonces siempre salimos a hacer paseos y así, salir a pasearnos con el colegio, en bus del colegio. ¿Y qué tal la gente? ¿Se nota mucho la diferencia de un continente a otro? Y como el idioma es el mismo, así, no son tan diferentes, pero claro, las personas siempre son diferentes una de otra y los lugares también son muy diferentes uno del otro. Pero en Estados Unidos ellos son así más quietos, tienen así más su grupo, ¿entendés? En Inglaterra ya son más sueltos, así, ¿me entendés, verdad? Son así más sueltos, así hablan mucho más Desenvueltos. contigo, Sí. sí. Y a vos hasta ahora, ¿cuál te parece la experiencia más entretenida? ¿Cuál te pareció o te parece? Em, yo siempre digo, en Estados Unidos es una oportunidad increíble más para el estudio, porque el estudio de Estados Unidos me gusta más y es más estricto. Entonces, para mí, en esa parte, Estados Unidos es mejor. Pero como yo estoy viviendo más en el interior de Texas, yo estoy viviendo en Texas, em, yo, así no hay muchos lugares para irse, ¿entendés? Salimos más a hacer compras, irnos al shopping, pero en Inglaterra, como es un país que es así, podemos irnos a cualquier parte cuando queremos, em, nos fuimos a muchos más lugares. Yo, por ejemplo, conocí Manchester, conocí Liverpool, conocí Bath, conocí Londres, conocí un montón de lugares. Entonces, en cuestión de salir y divertirme más, fue Inglaterra. Pero en Estados Unidos creo que es algo más para el futuro. Aprenden bastante con el sistema educativo de Estados Unidos. Y
¿Vos qué tal con el idioma? Yo sé que vos sos una pro en inglés, ¿verdad? Sí, Pero igualmente es diferente pasar de estudiar toda tu vida en colegios donde se habla español a colegios donde se habla prácticamente todo inglés, ¿verdad? Todas tus materias están en inglés. sí, sí. En Inglaterra era un poco más fácil porque ellos, como yo era una intercambista de una casa, ellos me, me abrazaron más, ¿entendés? Tipo, cuando entendían me explicaban más, pero para Estados Unidos, antes de irme luego, yo necesitaba hacer un examen, que es el examen online de Duolingo. Es medio complicadito, pero así se pudo. Y para estudiar en los Estados Unidos vos necesitas tener el idioma, porque como hay mucha gente, por ejemplo, yo estoy en junior year en Estados Unidos y hay como así 100 juniors en mi escuela. Por eso tenemos como 2 o 3 clases de cada materia, porque es mucha gente. Entonces ellos no pueden así estar ayudándote todo el tiempo porque hay mucho más alumnos para enseñar. Entonces, en Estados Unidos el idioma sí es más, tengo que esforzarme mucho más para entender materia, porque también tenemos tipo, la materia inglés, que no es el idioma, es como si fuera un castellano de acá, ¿entendés? Tenemos que leer libros en inglés, después tenemos así, leemos un capítulo y después tenemos un examen, ¿entendés? Entonces es más complicado, pero estoy aprendiendo muy bien. ¿Y qué tal el conocimiento general de la gente que es nativa de allá? Porque acá la gente de Latinoamérica tenemos ese preconcepto de que la gente de Estados Unidos no sabe nuestras ubicaciones, no sabe qué es Paraguay, no sabe, no entiende muy bien el concepto de diferentes países en como en Sudamérica, en diferentes continentes. Entonces, es cierto el mito de que los estadounidenses no saben que Paraguay existe. Y la verdad que eso sí es verdad, porque así, las personas que estaban allá, por ejemplo, yo soy la primera paraguaya de ese colegio. Entonces, cuando yo llegué, ellos no sabían qué era, no sabían dónde quedaba. Em, y ahí, el ejemplo que tenía que dar es que es al lado de Brasil, porque los americanos así, ellos son fanáticos de Brasil. Y, por ejemplo, yo tengo muchas amigas brasileras allá, de mi colegio. Y claro, ellos conocían Brasil y cuando me preguntaban de dónde era, cuando era más nueva, yo decía, ah, de Paraguay. Y ellos me decían, ¿pero qué es Paraguay? Y yo decía, ah, está en Latinoamérica, está al lado de Brasil, es un país muy lindo. Y tipo así, yo hablaba muy bien, yo hablo todavía muy bien de Paraguay porque a mí me encanta Paraguay. Y a mí, tipo, era medio raro que las personas no supieran qué es Paraguay. Pero así fue igual en Inglaterra. Tipo, em, los británicos me preguntaban también qué es Paraguay, tipo, dónde queda, qué hacemos. Y así, para mí fue algo muy gracioso, pero tenía que explicarles. Sí, imagínate, te preguntaban, ¿todavía andan en caballos en Paraguay? Todavía se manejan caballos. La verdad que no me preguntaron eso porque, no sé, creo que es un poco falta de respeto pero Sí. así, me preguntaban, tipo, qué hacíamos, cómo era, qué comíamos, y eso expliqué todo así, pero no me preguntaban, tipo, yo escuché gente que le preguntó a algunos brasileros si tenían wifi. A mí no me llegaron a preguntar eso, pero otras cosas sí. Bastante interesante. ¿Algo más que quieras agregar a tu experiencia en general? De tipo de todos los intercambios y ahora tu estadía en Estados Unidos. Sí, los dos están siendo una experiencia muy increíble porque las dos me hicieron crecer mucho. Así me torné mucho más responsable. em, Tipo, ahora consigo virarme sola también porque yo tengo que lavar mis ropas, tengo que limpiar mi pieza, todo ese tipo de cosas. No, no que yo no hiciera acá, pero allá estamos Pero sí o así. sí. Claro, allá sí o sí tenemos que hacer nuestras cosas, dejar nuestra pieza arreglada, porque o si no somos anotadas, por ejemplo. Pero sí, lo más importante de todos los intercambios de los dos fueron que fueron
así, estoy segurísima que fueron las personas. Porque hasta ahora, por ejemplo, yo volví de Inglaterra fue en noviembre. Y hasta ahora tengo contacto con todos mis amigos. Tengo un amigo venezolano que siempre estamos hablando así todo el día. Tengo amigos de Asunción, tengo amigos italianos. Y para mí así lo más son las personas. Y ahora tengo muchos amigos también en Texas. Y porque son las personas que hacen que hacen que el lugar esté mejor, ¿entendés? Entonces, para mí, muchísimo me ayudaron las personas que estuvieron a mi alrededor. Sí, creo que lo más importante de conocer un lugar es realmente llegar a conocer las personas para que te llegue a gustar. Ujú. No es lo mismo que turistear, pero no socializar con nadie. Es para realmente entender el propósito del lugar. Me encantó escuchar y aprender demasiado sobre el intercambio porque es como uno de mis sueños, pero no pude, tal vez en un futuro cuando ya sea más grande, pero es uno de mis sueños poder estudiar en otra parte del mundo. Es bastante interesante aprender de otras culturas mientras aprendes en términos de estudiante. Sí, sí. Así, yo aprendí mucho de la cultura británica porque las comidas allá son diferentes. Por ejemplo, tenemos mucho el fish and chips. Yo había una época que no aguantaba más comer fish and chips porque así son es pez frito con papas fritas. Entonces así, en el inicio me encantó, pero después ya estaba medio difícil. Em, y así, es todo muy divertido poder visitar nuevos lugares, conocer nuevas personas, em, aprender de otras culturas, otras comidas y socializar. Eso creo que es la mejor parte. Entonces me imagino que extrañaste bastante la comida Paraguay. Bueno, creo que extrañaste Paraguay en general, ¿verdad? Sí, yo siempre digo, yo ya estuve en Inglaterra y ahora estoy en Estados Unidos, pero para mí Paraguay no hay igual. Para mí así, Paraguay es mi casa, Paraguay es mi país y así, cuando yo sea grande yo quiero seguir viviendo en Paraguay, quiero hacer mis cosas en Paraguay, quiero tener mi negocio en Paraguay, porque Paraguay es un país increíble. Pero así, lo que más extrañé fue sí o sí mis compañeros de clase, ¿verdad? Y la comida de mi abuela. Sí, porque acá no comenté antes, pero con Luisa nos conocemos desde que tenemos 2 años más o menos, desde Sí, desde maternal. maternal. Acá se inicia maternal. Se puede iniciar, pero no es que es obligatorio. Ujú. Y desde ahí somos compañeras, entonces en nuestra clase ya se le extraña bastante porque se va y viene del país todo el rato. Este ya es la tercera despedida que la hacemos. Pero es bueno porque ella lleva Paraguay consigo misma. Por ejemplo, hablamos hace poco y nos comentó que tuvieron como una noche de diferentes países en su colegio. Explícanos mejor, Luisa. Sí, la noche se llama Noche Internacional y así como en mi colegio tenemos muchísimos países, así hay gente de todas partes. Em, Nosotros el colegio hace una Noche Internacional y ahí así todos los países pueden presentar algo sobre su país. Puede ser danza o canto, presentaciones, así poemas, de todo y hasta comida. Yo, como soy la única paraguaya, estuve con Brasil. Entonces, llevamos brigadeiro, pão de queijo y ese tipo de cosas. Pero para presentar mi país, como no pude tener un stand para mí, porque soy la única, yo, para, para, Mostrar el país así. no para representar mi país, yo canté galopera con la remera la albirroja. Ese es el verdadero orgullo. Sí. Roja. Hay que aprovechar ahora que Paraguay entró al mundial para presumir tu remera así todo el Claro, rato en los claro, claro. pasillos. Cuando el Paraguay empieza a jugar, yo justito voy a estar de vacaciones de verano. Ah, Entonces voy a poder ver el juego Paraguay acá en Paraguay. y vamos a estar ahí todos juntos. Ya, ahora tipo, ¿qué vas a hacer? ¿Vos vas a terminar en Estados Unidos para tus estudios o no? Em,
Sí, el plan es terminar en Estados Unidos. Yo termino ahora en mayo de 2027, porque ahora todavía estoy en el tercer año en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos 4 años. Y voy a terminar, pero después sí o sí voy a volver a Paraguay. ¿Y vos, Luján, no querés irte a los Estados Unidos? ¿No te vas a Y, ir? y técnicamente me voy a ir ahora en julio de este año, pero no es intercambio ni es que me voy a quedar en algún colegio, es que voy a estar teniendo como un programa de verano que, aunque no es oficial, no es técnicamente creado por Broadway, es una empresa que digamos que ya está, es parte de la familia de los teatros y en Nueva York, porque nuestros profesores son gente de Broadway, tenemos clases de danza, baile y interpretación, actuación, todo eso, y nos dan certificados oficiales de Manhattan University. Es de teatro musical, es mi pasión y voy a hacer como un cursillo para especializarme en lo que realmente me gusta y poder entender un poco cómo funciona el negocio de allá y toda la cosa. Es bastante emocionante. Sí, sí, parece muy emocionante, me encanta la idea. Ok, Luisa, muchas gracias por acompañarme acá. Yo sé que tu itinerario está medio ocupado, ¿verdad? Recién volviste en un viaje con tu familia, ahora ya te vas otra vez a USA. Sí, sí, el lunes ya vuelvo, Mm, después ah, de Pascua. ¿cómo era? De hecho, yo tenía planeado hacer esto antes de que te vayas a Estados Unidos, pero esto no se pudo por fiestas de Navidad, todas esas cosas se puso encima y vos ya estabas para inicio de este año, vos ya estabas en Estados Unidos, Sí. pero estoy muy feliz que se consiguió hacer al final y poder hablar un poco sobre lo maravilloso que es conocer otros países. Sí, sí, es muy gratificante estar acá, también estar hablando contigo, porque somos así compañeras hace mucho tiempo y para mí es algo muy, muy lindo estar haciendo. A mí me encantó participar de este podcast y muchísimas gracias, Luján. Gracias a vos, Luisa. Muchas gracias por mirar y espero que esperen la siguiente edición. No sé cuándo va a salir.